No todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. A veces, esas huellas nacen del miedo, otras permanecen escondidas en la memoria. Este no solo es un espacio para contar historias, es un lugar para seguir las marcas que ciertas experiencias dejan en la memoria, incluso cuando el tiempo parece haberlas cubierto. En ciudades antiguas, esas huellas suelen quedarse atrapadas entre los muros que han visto pasar generaciones. En el silencio de la cantera de Morelia, hay relatos que se resisten al tiempo. Uno de ellos habla de la figura que aparece por las noches. Un hombre elegante que camina lentamente por las calles vestido de levita, sombrero de copa y bastón. Algunos dicen haberlo visto cruzar callejones donde la luz apenas toca las piedras. Otros aseguran que aparece cerca de antiguas haciendas que alguna vez rodearon la ciudad. A esa figura se le conoce con respeto y temor como el Catrín. Para muchos es solo una leyenda más de Morelia, pero para mi familia, esta historia siempre fue algo distinto. Es un recuerdo que ha pasado de generación en generación contado por mi abuela, que hoy tiene 93 años, y que desde niña escuchó hablar de un lugar donde decían el Catrín caminaba por las noches. Una historia que comenzó cerca de una antigua hacienda y que terminó marcada por un descubrimiento inesperado. Unos viejos baúles enterrados bajo 2 árboles secos llenos de monedas de oro. Y desde ese día nada volvió a ser igual para la familia que los encontró. Mucho antes de llamarse Morelia, esta ciudad llevaba otro nombre. En 1541 fue fundada por el virrey Antonio de Mendoza con el nombre de Valladolid. Durante casi 3 siglos fue el corazón del orgullo español en esta región de la Nueva España. Una ciudad donde el apellido, la elegancia y las apariencias podían definir el lugar de cada persona que ocupaba en la sociedad. Las calles comenzaron a llenarse de templos, palacios y casonas construidas por las familias más influyentes. Era un lugar donde la forma de vestir, la manera de hablar y hasta la forma de caminar podían marcar la diferencia entre pertenecer o quedarse afuera. Esa obsesión por la elegancia dejó una marca profunda en la identidad de la ciudad, una marca que con el tiempo se convertiría también en parte de las leyendas. Gran parte de Valladolid fue construida con cantera rosa, una piedra extraída de los cerros cercanos que dio a la ciudad su tono tan característico. Con el paso de los siglos, ese material terminó creando algo muy particular, una ciudad donde casi todo parece haber sido construido bajo la misma luz. Hoy, más de 1000 edificios históricos siguen en pie dentro del centro histórico, conservando la misma traza urbana que tenía la ciudad desde el siglo XVI. Caminar por estas calles es, en muchos sentidos, caminar por el mismo escenario que vivieron generaciones enteras hace cientos de años. En el corazón de la ciudad se levanta la Catedral de Morelia. Su construcción comenzó en el siglo XVII y tardó más de 80 años en completarse, atravesando varias generaciones antes de que se terminara su obra. Bajo sus cimientos existen antiguas criptas, y desde hace mucho tiempo circulan historias sobre túneles que, según se dice, conectaban el templo con edificios cercanos, pasadizos que habrían permitido a sacerdotes y autoridades moverse por la ciudad sin ser vistos. En 1828, Valladolid cambió su nombre para siempre. La ciudad pasó a llamarse Morelia, en honor de uno de sus hijos más ilustres, José María Morelos y Pavón. El cambio de nombre marcó el paso de una ciudad colonial a una nueva etapa dentro de un país independiente. Pero, aunque el nombre cambió, muchas de las costumbres, símbolos y memorias de aquella antigua Valladolid siguieron presentes en sus calles, y entre esas memorias hay figuras que parecen no haberse marchado nunca. Una de ellas es el Catrín. La figura del Catrín no nació originalmente como una leyenda de fantasmas. En realidad, comenzó como una forma de describir un personaje muy particular dentro de la sociedad mexicana. Durante el siglo XIX y principios del XX, especialmente en la época del Porfiriato, se llamaba Catrín a los hombres que vestían con una elegancia exagerada. Eran personas que imitaban la moda europea y buscaban proyectar una imagen de refinamiento y distinción. El atuendo era casi siempre el mismo: traje de levita, bastón, sombrero de copa y un reloj de bolsillo que colgaba de una cadena sobre el chaleco. No solo era una forma de vestir, era una manera de presentarse al mundo, una especie de armadura hecha de tela, apariencia y prestigio. Pero detrás de esa elegancia también existía una crítica. A finales del siglo XIX, el grabador mexicano José Guadalupe Posada
creó una figura que terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos de la cultura mexicana, la llamada calavera garbancera. El nombre no era casual. En aquella época se llamaba garbanceros a algunas personas de origen indígena que vendían garbanzos y que, al mismo tiempo, intentaban aparentar una identidad europea. Posada utilizó esa imagen para hacer una sátira social. Una calavera elegante que recordaba que ante la muerte las apariencias dejan de importar. Con el tiempo esa figura evolucionó. La garbancera terminó transformándose en lo que conocemos como la Catrina, y junto con ella apareció también su contraparte masculina, el Catrín. Ambos personajes se integraron profundamente en la cultura mexicana, especialmente en las celebraciones del Día de Muertos, donde la muerte no se representa con terror, sino con una mezcla de respeto, memoria y elegancia. En el estado de Michoacán, esta tradición tomó una forma muy particular. En el pueblo de Capula, a pocos kilómetros de Morelia, artesanos comenzaron a modelar figuras de barro representando catrinas y catrines. Con el paso del tiempo, estas piezas se convirtieron en una de las expresiones más reconocibles de la artesanía local. Pero como ocurre con muchas figuras que nacen dentro de la cultura popular, el Catrín comenzó a aparecer también en los relatos y las leyendas. En algunas historias se le veía caminar lentamente por las calles antiguas o cruzar los portales del centro histórico, siempre vestido con la misma elegancia que lo caracterizaba en los grabados. Levita oscura, bastón en mano, el paso tranquilo de alguien que parece no tener prisa. Curiosamente, en muchos relatos el Catrín no aparecía para perseguir o atacar a nadie. No hacía más que caminar, observar, esperar. Con el tiempo comenzaron a surgir relatos que relacionaban al Catrín con ciertos lugares antiguos donde se decía que existían secretos enterrados bajo la tierra. Monedas antiguas, cofres olvidados o restos de construcciones que el tiempo había terminado por cubrir. Por eso en algunas zonas de Morelia y sus alrededores, ciertos lugares comenzaron a mencionarse con una mezcla de curiosidad y respeto. Lugares en donde, según los vecinos, era mejor no quedarse demasiado cuando comenzaba a caer la noche. No necesariamente porque algo persiguiera a las personas, sino porque había quienes aseguraban haber visto caminar por ahí a un hombre vestido de negro, moviéndose con tranquilidad de alguien que parece conocer cada rincón del lugar. Un hombre que algunos reconocían como el Catrín. Y en más de un relato esas apariciones no ocurrían únicamente en las calles del centro histórico. También se mencionaban algunas haciendas que, hace muchos años, rodeaban la ciudad, lugares donde el pasado parecía no haberse marchado del todo. Fue en uno de esos lugares donde mi abuela pasó gran parte de su infancia. En la calle donde ella vivía había una vecindad grande, de esas construcciones cuadradas que ocupaban casi un cuarto de manzana. Justo cruzando la esquina se levantaba una hacienda que ocupaba prácticamente toda la manzana de enfrente. Esta hacienda pertenecía a un hombre llamado Don Rosalío. Don Rosalío era muy amigo de mi bisabuelo. Ambos trabajaban en el cuero. Mi bisabuelo era maestro talabartero y Don Rosalío también se dedicaba a ese oficio. Por esa razón, las familias se visitaban con frecuencia. La esposa de Don Rosalío era una mujer muy amable y tenía una hija mayor que le llevaba varios años a mi abuelita. Cuando mi abuela tenía alrededor de 7, pasaban muchas tardes juntas jugando en el patio de la hacienda. Les gustaba jugar a las comiditas. La señora incluso les daba frutas y pequeños alimentos para que pudieran preparar sus platillos, como si fuera una cocina de verdad. Pero al fondo del terreno había algo que siempre llamaba la atención de mi abuela: 2 árboles. Desde lejos parecían estar muy cerca el uno del otro, pero cuando uno se acercaba, notabas que en realidad estaban separados por varios metros. Lo extraño era su aspecto. Eran árboles completamente secos, blanquecinos, sin hojas, sin brotes y solo troncos y ramas desnudas. Y aunque las niñas jugaban libremente por casi todo el patio, la señora nunca les permitía acercarse demasiado a ese lugar. Decía simplemente que no debían ir para allá. Cerca de esos árboles corría también una barda de piedra de río que delimitaba el terreno de la hacienda. Y era justamente esa barda donde, según se decía, ocurrían cosas extrañas cuando caía la noche. Los vecinos murmuraban sobre ello, y mi propio bisabuelo lo confirmaba. En ese lugar espantaban. Decían que algunas noches se podría ver caminar por ahí un hombre vestido con levita larga, que estaba abierta por detrás con un moño en el cuello, sombrero elegante y bastón. Un hombre que caminaba con la misma elegancia que tenían los caballeros de la época, el Catrín.
Ese hombre paseaba cerca de la barda de la hacienda cuando caía la noche, pero con el tiempo comenzaron a ocurrir cosas más inquietantes. El hijo mayor de don Rosalío, un joven de unos 17 o 18 años en aquel entonces, empezó a decir que ese hombre lo llamaba por las noches. Decía que escuchaba la voz que le hablaba, que lo invitaba a acercarse. En algunas ocasiones decía que lo llamaba incluso mientras dormía, como si quisiera llevarlo hacia el rincón de la casa que quedaba justamente del otro lado de la barda. El muchacho comenzó a tenerle mucho miedo, pero con el paso del tiempo la familia empezó a restarle importancia. Mientras tanto, mi abuela y la otra niña seguían jugando en el patio de la hacienda sin entender del todo lo que ocurría. A veces, mientras jugaban, alcanzaban a ver pasar alguna sombra sobre la barda, pero ellas pensaban que era algún trabajador de la hacienda. Al fin y al cabo eran niñas, no prestaban demasiada atención. La señora de la hacienda, en cambio, sí parecía saber muy bien cuándo debían entrar. Cada tarde antes de que oscureciera, las llamaba con insistencia para que recogieran sus cosas y regresaran a la casa. Había días en que todavía quedaba algo de luz en el cielo, pero aún así la señora insistía en que se metieran. Decía que ya era hora, y siempre parecía saber exactamente cuándo hacerlo. Hasta que un día algo cambió. Aquella tarde la señora se distrajo con sus labores y no llamó a las niñas a tiempo. El cielo comenzaba a oscurecer. De esos momentos en que todavía queda un poco de luz, pero de pronto la tarde se hizo noche. Cuando la señora finalmente salió a llamarlas, las niñas empezaron a recoger sus trastecitos con los que jugaban. Una de ellas había perdido uno de los pequeños recipientes y comenzaron a buscarlo. Fue entonces cuando ocurrió algo que mi abuela nunca olvidó. De pronto, el cielo se iluminó como si fuera de día. Las niñas voltearon hacia el fondo del terreno, hacia donde estaban aquellos árboles, y vieron que los dos árboles estaban envueltos en llama. Había fuego alrededor de ellos, una lumbre intensa que iluminaba todo el lugar. Las niñas se quedaron inmóviles observando la escena, pero así como el fuego apareció, también desapareció, de un momento a otro. Y en el lugar donde estaban las llamas, mi abuela alcanzó a ver algo más. Dos figuras. Desde la distancia parecían personas vestidas con ropa antigua. Una de ellas llevaba algo parecido a un vestido largo, como los trajes regionales o de soldadera. La otra figura parecía un hombre con ropa de otra época, algo parecido a un traje revolucionario. Las dos figuras se movían de un árbol a otro. Mi abuela decía que parecían como si estuvieran bailando. Iban de un lado a otro cruzándose entre los árboles, y de la misma forma que aparecieron, desaparecieron. En ese momento la señora salió corriendo hacia ellas, las tomó de los brazos y las llevó rápidamente hacia adentro. Les dijo que ya les había advertido que entraran antes de que anochecieran, y las niñas estaban impresionadas. Decían que los árboles se habían estado quemando, pero la señora insistía que entraran, y con el tiempo aquella escena quedó como un recuerdo extraño en la memoria de mi abuela. Pero los problemas de la hacienda apenas estaban comenzando. Tiempo después, don Rosalío habló con mi bisabuelo y le confesó lo que estaba sucediendo con su hijo. Mi bisabuelo le sugirió algo muy extraño, que dejara un papel en el lugar donde el muchacho decía escuchar la voz. Tal vez, le dijo, si aquello era una presencia podía escribir lo que necesitaba. Quizá una misa, quizá algo que le permitiera descansar. Pero con el paso del tiempo la preocupación por su hijo fue creciendo, y la curiosidad también. Hasta que un día, quizá por desesperación o quizá por querer terminar con aquello de una vez, don Rosalío hizo lo que nadie se había atrevido a hacer. Clavó la pala en la tierra, justo donde aquellos árboles crecían. Bajo la tierra donde durante años habían permanecido aquellos árboles, apareció algo que nadie esperaba encontrar: baúles. Don Rosalío nunca reportó el hallazgo a las autoridades. Vendió la hacienda casi de inmediato y se mudó con su familia a Ciudad de México. Pero después de encontrar ese dinero, la desgracia comenzó a perseguirlo. Primero enfermó don Rosalío. Meses después murió su hijo. Poco tiempo después, otro de sus hijos murió en un accidente automovilístico. La esposa de don Rosalío no soportó la pérdida de su familia y terminó enfermando gravemente. También murió. Los hijos que quedaron terminaron separándose y la familia se desintegró. Uno a uno los miembros de aquella familia comenzaron a desaparecer. La hacienda quedó vacía y lo único que quedó en ese lugar fue la historia.
Una historia que mi abuela siguió contando durante toda su vida, con una advertencia de que hay riquezas que tienen un dueño que jamás las abandona. Historias como esta se han contado durante generaciones en distintas partes de México. Relatos donde una presencia aparece cerca de lugares antiguos, donde alguien encuentra algo que parecía olvidado por el tiempo, y donde después de ese hallazgo, la vida de quienes lo encontraron cambia para siempre. En muchas de esas historias siempre aparece la misma pregunta: si aquello que fue comprado realmente estaba destinado a ser descubierto, o si algunas cosas permanecen enterradas por una razón. Con los años, la hacienda de don Rosalío desapareció. La ciudad creció, las calles cambiaron y muchas de las construcciones que alguna vez formaron parte de aquel lugar ya no existen. Pero la historia siguió viviendo. Mi abuela la contó durante toda su vida, no como un cuento para asustar a los niños, sino como un recuerdo, como algo que pasó cuando ella era pequeña y que, de alguna manera, dejó una marca en la memoria de quienes lo presenciaron. Tal vez por eso, historias como esta se siguen repitiendo, porque no siempre hablan de fantasmas, a veces hablan de la memoria de algún lugar, de lo que ocurrió en él y de las huellas que ciertas cosas dejan cuando el tiempo intenta cubrirlas. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo recordadas, porque cuando alguien vuelve a mirarlas la historia respira otra vez. Y quizá por esto, todavía hoy hay quienes cuentan que en algunas partes de Morelia, cuando la noche cae y las calles se quedan en silencio, se puede ver caminar a un hombre elegante, vestido de negro, con bastón y con sombrero. Un hombre que parece no pertenecer a nuestro tiempo. Un hombre que algunos lo siguen llamando el Catrín. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.